Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede en este día. Vamos a elevar a Dios la oración a favor de esta programación. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a ser transformados, a despojarnos del viejo hombre y a ser revestidos con ese hombre de justicia que tú deseas formar en cada uno de tus hijos. Señor, gracias por los hermanos que ya están conectados con nosotros desde los distintos países, los que están desde los Estados Unidos, desde República Dominicana, así como los que están desde México, Alemania, Panamá. Bendice y guarda a cada oyente, Señor. Prepara, Señor, en ellos esa promesa que tú nos has dejado en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperado en aquellos a quienes la has enviado. Oh Padre bueno, bendice, Señor, fortalécenos, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, para entender, para amar y para hacer tu voluntad, Señor. Guía nuestros pasos, que sea esa luz que nos da tu palabra la que guíe cada uno de nuestro caminar. Te lo rogamos, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a dar inicio a la lectura del capítulo 21. Para el día de hoy vamos a leer los capítulos 21, 22, 23 y 24. Efectivamente, vamos a cerrar en este día con los 24 capítulos del libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas. Escuchemos con atención. Lucas capítulo 21. Y mirando, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el gasofilacio, y vio también una viuda pobrecilla que echaba allí 2 blancas, y dijo: De verdad os digo que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos, de los que les sobra, echaron para las ofrendas de Dios, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que decían del templo, que estaba adornado de hermosas piedras y dones, dijo: Estas cosas que veis, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando esas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Él entonces dijo: Mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy, y el tiempo está cerca. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Empero cuando oyereis guerras y sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin. Entonces les dijo: Se levantará gente contra gente, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Y os será para testimonio. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder,
porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres, y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con potestad y majestad grande, y cuando esas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y díjoles una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, de vosotros mismos entendéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará por esta generación hasta que todo sea hecho. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas esas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, estábase en el monte que se llama de las Olivas, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Bueno, que en este capítulo resalta la acción de una viuda, y aunque no nos dice el nombre, Jesús alaba la manera particular de ella de entregar lo que era para ella todo su sustento. Y esto lo narra el evangelista Marcos y también Lucas. Precisamente estando en el templo, él levanta sus ojos y ve aquella cantidad de ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, ahí en ese lugar donde se depositaba esa ofrenda particular. Pero allí, en medio de esa cantidad de ricos, se halló una viuda, la cual describe Lucas que era muy pobre. Y fíjense cómo esta mujer, llevada por el amor y el concepto de que a Dios le daba todo lo que tenía, ella bien podía pensar: hay una buena cantidad de ricos que entregan bastante dinero, este edificio del templo es lujoso, es grande, ¿en qué puede beneficiarle esta suma de dinero tan poca que voy a depositar acá en el arca de las ofrendas? Pero había algo maravilloso en el corazón de esta viuda. Recordemos que las viudas debían ser protegidas por la sociedad, debían ser beneficiadas. Y ella bien podía estar en su condición de que ella más bien requería ayuda del templo. Ella entrega
lo que podía sustentarle quizás en ese día. ¿Y qué manera Dios, que conoce toda nuestra célula que compone nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, al ver esta mujer en medio de esta cantidad de personas, resalta de una manera maravillosa cuando les expresa a sus discípulos esta viuda pobre, porque podemos decir, bueno, una viuda rica, no, esta viuda pobre echó más que todos. Y miren que habían ricos en Jerusalén, ¿verdad que sí? Y habían cantidades de dinero que se depositaban allí en el arca. Y el Señor resalta y refleja diciendo, todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, los que no tienen ninguna utilidad para ellos, los que no tienen alguna función específica para el gasto de ellos. Pero esta mujer, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Y esto impacta porque, hermanos, la palabra de Dios no nos revela qué recibió esta viuda, qué galardón tuvo cuando iba camino a su casa o al llegar a su casa, pero estamos seguros que Dios, que conoce nuestros corazones, nuestras intenciones, esta mujer fue galardonada de una manera especial, a tal punto que hasta la presente fecha se sigue tomando como ejemplo de desprendimiento, de entrega, de concepto de lo que se está llevando al templo es para Dios. Y la recompensa precisamente viene de la mano de Dios. No me importa. Podrían decir, bueno, pero es que ese templo ya estaba bastante saturado de riquezas. ¿Para qué echar más? Ella conocía a cabalidad la palabra de Dios, cuando nos dice que no me presentaré con las manos vacías. No, el Señor nos dice en la ley, no se presentarán con las manos vacías. Y cuántas cosas lindas pudo experimentar esta mujer al ser escaneada, podemos decir así, por los ojos de Jesús. Qué manera el Señor de alabar la manera en que ella entregó lo que sería su cena, su comida, su almuerzo quizás, pero no le importó entregarlo por ese concepto maravilloso que tenía en su corazón. Y allí entonces el Señor, hablando de este templo y de lo majestuoso de estas hermosas piedras que tenía, de las ofrendas, todo lo que poseía este templo, el Señor dice, miren, ustedes ven toda esta majestuosidad, toda esta riqueza, todo esto, y no estamos hablando del templo de Salomón, que era, bueno, incomparable a este templo que se edificó. Y el Señor le dice, miren, todas estas cosas que ustedes ven acá, vendrán tiempos en que todo quedará destruido, no habrá piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esto de verdad que debió haber conmovido y conmocionado a sus discípulos, puesto en ellos estaba esa fe de que el Señor vendría a librarlos de la opresión de los romanos. Y el Señor, al contrario, les da la profecía de la terrible situación que experimentaría la ciudad de Jerusalén. Y él comienza a hablarles sobre la señal de los tiempos del fin y de la presente era que ellos estaban viviendo. Y ellos les preguntan, Señor, Maestro, ¿cuándo será esto? Porque imagínense que el mismo Señor les haya anunciado que todo esto hermoso que ustedes pueden contemplar, nada de esto quedará. Piedra sobre piedra, todo quedará destruido. Y ellos, por supuesto, se alarman y le preguntan, Señor, ¿cuándo ha de acontecer estas cosas? ¿Cuándo van a pasar? Y él les dice, mira, no seáis engañados, que nadie os engañe. Esta manera maravillosa el Señor de alertar a sus discípulos, no permitas. Y esto el Señor nos los da a entender, hermanos. Recordemos que la primera pareja en el huerto se dejó engañar, quiso dejarse engañar
porque ya habían recibido la instrucción de parte del Señor. Aquí al igual el Señor nos está dando las instrucciones. No permitamos que el enemigo nos engañe. Mucho cuidado con estas situaciones que se puedan presentar. Y Él comienza a detallarles. Van a venir muchos en mi nombre y van a decir que yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, pero no vayan detrás de ellos, no se dejen engañar, ni vayan a decir, este es, no se dejen engañar. Fíjense qué manera el Señor de alertar a todos sus discípulos. Y cuando ustedes empiecen a escuchar guerras, divisiones, no se alarmen por esto, porque todo esto es necesario. Óigase bien lo que Jesucristo nos dice. Esto es necesario que pase. Pero después de esto, no se preocupen. El fin no será inmediatamente. Esto es como una estación. Esto es un proceso por el cual se debe de presentar. Y empieza a darle detalles. Van a levantarse nación contra nación y reino contra reino. Y la naturaleza aún va a determinar situaciones adversas, pues habrán grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres, habrán pestilencias, habrá ese terror y grandes señales que se estarán observando en el cielo. Ustedes no han notado cuánta cantidad de eclipses, cuántas situaciones estamos viendo en estos últimos tiempos. Qué de cosas, ¿verdad?, que se están manifestando claramente. Pero, dice el Señor, antes de todas estas cosas, van a echarle mano, los van a perseguir, los van a entregar en las sinagogas, en las cárceles y van a ser llevados aún delante de los reyes y de los gobernadores a causa de mi nombre. Y esto va a ser para que ustedes testifiquen delante de estos hombres. Pero no se preocupen, dice el Señor, no se preocupen qué es lo que ustedes van a responder en su defensa. No se preocupen, porque el Señor ha prometido dar palabra y sabiduría, la cual ningún hombre podrá resistir ni contradecir, todos aquellos que se opongan. Y esto es cierto, hermanos. Esto lo hemos visto a través de las páginas bíblicas, como estos hombres llenos del Espíritu Santo, el Señor les otorgó esa capacidad de poder hablar y defenderse, el cual no podían resistir la sabiduría que en ellos había. Pues el Señor les afirma diciendo, van a ser entregados aún por vuestros familiares, por sus padres, por sus hermanos, por sus parientes y amigos, e incluso matarán a algunos de ustedes. Y esto, ustedes van a pasar a ser aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Miren esto. Pero aquí viene algo maravilloso. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Qué lindo es nuestro Dios. Y nos sella con esa paciencia. Con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y comienza a detallar, cuando vieres en Jerusalén rodeada de todo este ejército, entonces sepan que la destrucción ya ha llegado. Y todos los que están en Judea van a huir a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse. Los que están en los campos, no entren en ella. Porque estos días, nos dice la palabra del Señor, que serán de mucha tribulación, porque es necesario que todo lo que está escrito tenga cumplimiento. Y aquí lanza el Señor un gran lamento. Ay de las que están embarazadas, de las que están encintas y de aquellas que están criando niños en estos días, porque habrá tal calamidad en la tierra que esto será de mucho dolor, a tal punto que van a caer a filo de espada y van a ser cautivos a todas las naciones. Van a ser llevados cautivos. El pueblo de Israel será llevado cautivo hasta, dice el Señor, que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, esta expresión, los tiempos de los gentiles, se refiere al intervalo entre la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo,
y la segunda venida de Cristo, durante el cual el Evangelio será proclamado en todo el mundo. Con todo y que Jerusalén ha venido a Jerusalén es ese símbolo del pueblo judío como un todo. Jesús está aquí profetizando también la incredulidad de la mayoría del pueblo judío durante la era de la iglesia. Recordemos, la palabra hasta parece aludir a un lugar en que Israel, arrepentido, le dará la bienvenida también a a nuestro amado Dios. Es decir, Israel aún como nación sigue esperando al Mesías, sigue esperando el Mesías. Y nos dice entonces que habrá grandes señales, el sol, la luna y las estrellas, todas las constelaciones, ¿verdad? Habrá una angustia tal que la gente estará confundida a causa de este bravido del mar y de las olas. Fíjense que el Antiguo Testamento usa frecuentemente un lenguaje similar para describir lo que se conoce como el día del Señor. Y nos resalta cambios violentos en la naturaleza. Cuando estas cosas acontezcan, dice el Señor, que habrá muchos hombres que estarán temerosos por el temor y las expectaciones de las cosas que van a venir en la tierra, pues nos detalla que las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces, solo entonces verán al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, nos dice el Señor, erguíos, es decir, levantaos, levantad vuestra cabeza, porque la redención, eso por lo que gime la naturaleza, está cerca. Y les invita a observar a través de esta parábola diciendo, miren la higuera y todos los árboles que cuando ya ustedes observan que están brotando sus renuevos, saben que ya el verano está cerca. Así también ustedes, cuando ustedes vean pasar todas estas cosas, entiendan que el reino de Dios está cerca y no pasará esta generación hasta que se acontezca. Y nos revela que el cielo y la tierra efectivamente pasarán, pero sus palabras permanecen por la eternidad. Entonces es necesario estar alerta. Jesucristo nos llama, nos advierte contra ese letargo espiritual y nos llama a estar alerta y preparados para su inminente regreso. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de estos afanes de la vida. Y venga entonces de repente sobre nosotros este día, porque será esto como un lazo sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Es decir, bueno, los del norte están seguros y los del sur están padeciendo del fin del mundo. No. El Señor nos revela que será como un lazo donde todos seremos atrapados. Por eso la invitación de Dios es velad en todo tiempo, orando, dice Jesucristo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Imagínense cuál es la recomendación maravillosa que nos da el Señor. Velad en todo tiempo. Y esto lo enseñaba de día en el templo y de noche saliendo. Y él se estaba allí en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oír todos estos acontecimientos que el Señor detalló. Así que, hermanos, qué linda la recomendación del Señor, velad en todo tiempo, para que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán. Seguimos adelantando hacia el capítulo 22. Lucas capítulo 22.
Y estaba cerca el día de la fiesta de los ázimos, que se llama la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue, y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados, de cómo se lo entregaría, los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero, y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla. Y vino el día de los ázimos, en el cual era necesario matar la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan, diciendo, Id, aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo, He aquí, cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo que comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejad allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua. Y como fue hora, sentóse a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo, En gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, Tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, Este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega, conmigo en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, empero ay de aquel hombre por el cual es entregado. Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí, cuál de ellos sería el que había de hacer esto. Y hubo entre ellos una contienda, quién de ellos parecía ser el mayor. Entonces él les dijo, Los reyes de las gentes se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él les dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo aún a cárcel y a muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene, venda su capa y compre espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y con los malos fue contado, porque lo que está escrito de mí cumplimiento tiene. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí 2 espadas. Y él les dijo,
basta. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de las Olivas, y sus discípulos también le siguieron. Y como llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, empero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vio a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad que no entréis en tentación. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que habían de hacer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes, y le quitó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Dejad hasta aquí. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido a él, los príncipes de los sacerdotes, y los magistrados del templo, y los ancianos: ¿Como al ladrón habéis salido con espadas y con palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora, y la potestad de las tinieblas. Y prendiéronle, trajéronle, y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo: Y éste con él estaba. Entonces él lo negó, diciendo: Mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: ¿Y tú de ellos eras? Y Pedro dijo: Hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo: Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él, hiriéndole, y cubriéndole herían su rostro, y preguntábanle, diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te hirió? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Y cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le trajeron a su concilio, diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo: Si os lo dijere, no me creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Mas después de ahora el Hijo del Hombre se asentará a la diestra de la potencia de Dios. Y dijeron todos: ¿Luego tú eres Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decid que yo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio deseamos? Porque nosotros lo hemos oído de su boca. Tenemos entonces ya momentos difíciles que nos narra el Evangelio de San Lucas, y detalles de relevancia también que vamos a valorar, pues como hemos dicho, cada evangelio tiene algo particular, y Lucas, pues, debido a su necesidad de transmitir con sumo detalle los acontecimientos que sucedieron en la vida y en la obra de Jesucristo, pues recoge bastante información de mucha
relevancia. Tenemos entonces que en este capítulo el Señor es parte o es tomado como por la élite religiosa. Se arma un complot para matar a Jesús. Y fíjense que lo hemos comentado en otras oportunidades, los fariseos y los saduceos no se la llevaban, así como los herodianos. Ellos no se lo llevaban, pero el sentimiento era tan fuerte de destruir a Jesús, de aniquilarlo, que unieron fuerzas, unieron pensamientos, invirtieron en él para entonces erradicar a Jesús, para matarlo de la manera en que ellos salieran exonerados. Es decir, ellos fueron los asesinos intelectuales. Y el brazo que lo ejecutaría, por supuesto, sería entonces el Imperio Romano. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, lo que se conoce como la fiesta de las Pascuas, por supuesto. Y estaban entonces los principales sacerdotes y los escribas buscando la ocasión perfecta como eliminar a Jesús. Pero ellos le tenían temor al pueblo porque precisamente el pueblo había recibido muchísimo beneficio de la mano de Jesús, no solamente a través de la palabra, sino de los milagros. Muchas cosas habían sido hechas durante estos años en el ministerio de Jesucristo. Y entonces, nada más y nada menos que entra en acción Satanás y toma a su instrumento, que en este caso pues es Judas, quien entra precisamente en él para ser ese traidor o ese medio en el cual propiciaría el momento oportuno para arrestar al Señor. Y entonces Judas habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, planificando de qué manera les iba a entregar a su maestro. Y por supuesto esto fue motivo de alegría. Y todos se quedaron de acuerdo en entregarle dinero a Judas. Pero recordemos que en momentos anteriores, Jesucristo en varias oportunidades fue amenazado para que lo mataran. Y él salía ileso y por supuesto esto era evaluado por Judas. Y digo, bueno, voy a tomar esta oportunidad, mi parte, el dinerito, y a la final él se va a escabullir como lo hace siempre. Seguramente pensó eso, pero él se comprometió. Buscaba esa oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Y esto es de análisis, porque los sacerdotes, esta élite religiosa le temía al pueblo, pero ellos pudieron manipular al pueblo a tal punto que cuando ellos tuvieron la oportunidad del pueblo de buscar que Jesucristo fuese absuelto, ellos condenaron al maestro. Entonces fíjense que a la final ellos mismos tomaron control del mismo pueblo y los hicieron, los manipularan para que pudieran entonces así arremeter contra Jesús. Llegó el día de los panes sin levadura. Ese día era necesario, por supuesto, el sacrificio del Cordero Pascual. Y Jesús entonces envía a Pedro y a Juan, estos discípulos, y les dice, vayan y prepárennos la Pascua para que la comamos. Y ellos le preguntaron al maestro, Señor, ¿y dónde quieres que la preparemos? Y él le dice, mire, ustedes van a entrar a la ciudad y allí va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y ustedes lo van a seguir a la casa donde él entrara. Y allí ustedes le van a decir al padre de la familia de esa casa que ya el maestro le dice dónde está el aposento donde voy a comer la Pascua con mis discípulos. Y él les va a mostrar ese aposento, ese gran aposento alto que ya está preparado. Y fíjense cómo estos detalles hermosos los da Lucas. Y ellos fueron y hallaron así tal cual el Señor les había dicho. Encontraron a este hombre que iba con este cántaro de agua y lo siguieron así tal cual. Qué manera maravillosa el Señor de darles a ellos. Y esto resalta porque este hombre que ya había recibido previas indicaciones por parte de Jesús que necesitaba ese espacio
para él comer con sus discípulos, para él celebrar la Pascua con sus discípulos, ya todo esto estaba preparado. Y qué lindo el Señor, ¿verdad? El de saber la eficiencia de este siervo, de este padre de familia, que con diligencia había preparado el escenario para lo que se conoce como la última cena. Y el Señor entonces instituye lo que hoy en día la fe cristiana conoce como la cena del Señor. Cuando ya era la hora, entonces el Señor se sentó a la mesa y junto a él sus 12 apóstoles. Y él les expresa: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque les voy a decir algo, no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y él toma entonces la copa, una sola copa, y él da gracias. Y él le dice: tomad esto y repartidlo entre vosotros. De esa copa, cada uno de los discípulos toma. Y él le dice: no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y él les dice, tomó el pan y él dio gracias y lo partió y les dio a cada uno de ellos diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ese pan fue entonces compartido a cada uno de sus discípulos. Y después que ellos hubieron cenado, él tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Fíjense cómo el Señor instituye esta cena. No hay la presencia de este Cordero Pascual. Porque recordemos que esta práctica se llevó por primera vez a cabo en Egipto, cuando el Señor ordena que cada familia tomara un cordero sin tacha y fuese sacrificado, fuese hecho, fuese asado. No tenía que cocinarse en agua, no tenía que partírsele ningún huesito y tenía que ser ingerido por la familia. No podía quedar de él al día siguiente. Aquí no hay cordero. El cordero simboliza el Señor y es a través precisamente del pan, como él mismo le dice, que simboliza precisamente su cuerpo. Y recordemos que él mismo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y aquí entonces él está simbolizando su cuerpo a través de este alimento para que sea ingerido por sus discípulos, y la copa llena del fruto de la vid representando su sangre, y nos insta a que se hiciese eso en memoria de él. Y ese nuevo pacto, dice Jesucristo, es mi sangre. ¿Por quién es derramada? Por nosotros, que por vosotros se derrama. Entonces él añade: el Hijo del Hombre va según lo está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí que quién sería de ellos 12 el que haría esto. ¿Quién sería? Entonces ellos comenzaron a discutir sobre quién de ellos sería el mayor. Bueno, el maestro no va a estar. Si el maestro no va a estar, ¿quién va a seguirle al maestro? ¿Quién va a ser el mayor, verdad? Posiblemente esa discusión. Y él los exhorta y le dice: miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores, es decir, reciben beneficios, reciben alabanza, reciben honores. Pero ¿saben qué? En este reino, en el reino de Dios, no es así. El que quiera ser entre vosotros el mayor va a ser el que sirve. Y qué maravilloso este don del servicio, ¿verdad? Y el ejemplo perfecto nos da el Señor. Jesús redefine el significado de la grandeza y, revirtiendo los valores del mundo,
La verdadera grandeza se mide en términos de servicio, ojo, sin pensar en la recompensa. Entonces, Jesús refuerza esto que les está enseñando, proclamando con su ejemplo, con su servicio. Entonces, Él les está expresando cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa. Yo estoy entre vosotros como el que sirve y Él es el mayor. Fíjense el ejemplo perfecto que Jesucristo entrega a sus discípulos. Y les detalla entonces que ellos habían permanecido con Él en sus pruebas. ¿Tuvo el Señor pruebas? Por supuesto. Aquí lo está confirmando. Y eso les ha hecho a ellos merecedores del reino, así como su Padre se lo ha asignado a Él, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces el Señor le dice a Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y esto nos da a entender por qué el Señor le dice Pedro, Pedro, el Señor no. El Señor lo vuelve a llamar en su nombre original o nombre de pilo, Simón. Simón, ¿sabes qué? Satanás te ha pedido para que seas zarandeado como al trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez que tú hayas vuelto de esa prueba, de ese zarandeo, vas a ayudar a confirmar a tus hermanos. Y esto nos hace recordar lo que experimentó Job, ¿verdad? Cómo fue pedido para hacer pasarlo por prueba. Y en esta oportunidad el Señor alerta a Simón y le dice, mira, el enemigo te ha pedido, pero yo he orado por ti, yo he intercedido por ti. Una vez que tú regreses de ese zarandeo, una vez que tú te levantes, vas a confirmar a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, yo estoy aún hasta dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino si es posible también a morir. Y él le dice, mira, ahora sí le dice, mira, Pedro, yo te digo que el gallo no va a cantar hoy antes de que tú me niegues 3 veces, como evidencia, como la señal de que esto va a acontecer. A ese despertar lo va a levantar entonces el canto del gallo. Y entonces él les dice, mire, cuando yo los envié a ustedes sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿algo les faltó? Y ellos dijeron, no, no nos faltó nada. Oh, ¿se dan cuenta cómo el Señor suplió todas sus necesidades? Bueno, ahora le dice, ahora han cambiado las cosas. Las condiciones cambiarán después de la crucifixión y los discípulos deben estar preparados para enfrentar el odio y la persecución. Y Jesús no sugiere que sus seguidores pues deben usar la fuerza para extender el evangelio, pero que deberán permanecer vigilantes usando todos los recursos a su disposición. Entonces, los discípulos aquí interpretaron sus palabras de una forma literal, completamente absurda, como que si 2 espadas fuesen suficientes para que los 11 hombres lo defendieran. Y si Jesús hubiese querido decir eso, esto sería inconsistente con su acción en Getsemaní. Así que la expresión que el Señor les detalla a ellos basta, no significa que ya es suficiente 2 espadas, no. Eso es una forma cortés de desechar la cuestión en el sentido de no hablemos más de esto. Cuando el Señor le dice a ellos, le dice, mire, ahora es necesario que se cumplan en mí todas aquellas cosas que han sido escritas. Y detalla esto que nos revela el profeta Isaías. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, dice Jesucristo, tiene cumplimiento. Cuando él está haciendo referencia a esta profecía, le está diciendo que él será entonces humillado, sacado como un vil malhechor. Cuando él está recordando lo que profetizó el profeta Isaías. Y entonces
el Señor le dice, ellos al escuchar esto de boca del Señor le dicen, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él, por supuesto, les exhorta diciendo, ya, no hablemos más de esto. Y él sale después de haber tomado la cena con sus discípulos y se fue así como él siempre lo hacía al monte de los olivos con sus discípulos y allí ellos le siguieron. Y cuando ellos llegaron a aquel lugar, él les dice, oren para que no entren en tentación. La puerta que cierra la entrada a la tentación es la oración. Así de sencillito. La puerta que cierra la entrada a la tentación es la oración. Allí les dice el Señor, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, nos dice Lucas, como a la distancia de un tiro de piedra, y allí se puso de rodillas el Señor y oró. Y le decía al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y allí, en esa completa angustia, se aparece un ángel del cielo para darle esa fortaleza. Y estando en agonía, como detalla Lucas, él oraba más intensamente. Y nos detalla que el sudor era como grandes gotas de sangre. No nos dicen que eran como una comparación. Ese sudor era como grandes gotas de sangre que caían de su cuerpo hasta la tierra. Y cuando él se levantó de esa oración, se encontró que sus discípulos estaban dormidos a causa de la tristeza que él les había anunciado de su partida. Y él les dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué lucha tenemos con el desgaste físico, con las emociones que invaden nuestra vida y nos dejamos vencer? Él aún estaba allí hablando con sus discípulos cuando se presenta entonces esta turba precisamente allí en Getsemaní. Y estaba entonces el que guiaba esa turba, nada más y nada menos que uno de sus discípulos, el tesorero, nada más y nada menos el que llevaba la bolsa del dinero en el ministerio de Jesús. Y él se acercó hasta Jesús y lo besó porque precisamente él había dado la señal a aquellos que le acompañaba que aquel que besara, ese era, que lo tomaran, que lo prendieran. Y dijeron, bueno, pero ¿por qué eso? Acordemos que estos escenarios sucedieron en la oscuridad. Y allí Jesucristo, al recibir el beso de Judas, le dice esta pregunta: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Todos los que estaban allí le dijeron, mira, ¿qué haremos? ¿Heriremos a espada? Cuando aconteció que se vio esta cosa que cambió de una manera tremenda. Y los que estaban allí, uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y por lo que nos narra Juan, este fue Pedro. Y el Señor le respondió y le dice, basta, ya, dejad. ¿Y cuál fue la reacción del maestro? Nos detalla Lucas. Él tocando su oreja, aquel hombre que le habían sido cortado la oreja derecha, el Señor al instante le sana esa oreja. ¿Qué impresión tendría este hombre? Malco es su nombre, al recibir la sanidad divina de parte de Cristo. Todo quedó normal. Su oreja derecha, que había sido cortada a consecuencia de esta espada, le fue restituida. ¿Qué pasaría con toda aquella turba que vio este milagro allí delante de sus ojos? ¡Qué tremendo! Y Jesús le dice a los principales sacerdotes que estaban allí en esa turba y a todos los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, miren toda esta cantidad de personal. Y les pregunta, como contra un ladrón han salido con espada y palos.
Habiendo estado yo con ustedes cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí. Pero esta es vuestra hora, y en esta es el tiempo, precisamente la potestad de las tinieblas. Dios le concedió autoridad temporal al enemigo para arremeter contra él. Y prendiéndole entonces, le llevaron y lo condujeron precisamente a la casa del sumo sacerdote. Pero Pedro le seguía de lejos para ver qué pasaría con Jesucristo. Y estaban ellos entonces allí con un fuego encendido en medio del patio y se sentaron todos alrededor para calentarse. Y allí también se sentó Pedro. Y allí había una criada que cuando lo pudo identificar, se fijó en él y le dijo, mira, tú también estabas con él. Pero él, por supuesto, lo negó rotundamente. Le dijo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después lo vio otro y le dice las mismas palabras, tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo al hombre, no, yo no soy. Una hora después, otro afirmaba y le dijo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. ¿Y cómo lo pudieron identificar? Por su acento de la región, claro está. Y Pedro ya alterado, ya era la tercera vez, que le dice, no, yo no sé lo que tú dices. Y enseguida, mientras él estaba negando al maestro, entonces el gallo cantó. Y aquí Lucas detalla un detalle bastante conmovedor, porque allí, como él estaba cerca de la casa donde habían llevado a Jesucristo, el Señor miró a Pedro. Y esto lo relata. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes del gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y viendo esto, qué mirada le daría el Señor a Pedro. Cuando él salió, él lloró amargamente. Y los hombres entonces que estaban custodiando a Jesús comenzaron a golpearlo y a burlarse de él. Y le vendaron sus ojos y le golpeaban el rostro y le preguntaban y le decían, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Cuánta burla, cuánta humillación. Y otros decían tantas injurias, tantas situaciones difíciles que le tocó al maestro. Pero cuando ya era de día, recordemos que esto aconteció en la madrugada, todo esto en la oscuridad, ya nos detalla Lucas, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y todos los principales sacerdotes y los escribas, y lo trajeron al concilio y le dijeron, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él le dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Fíjense, esto al expresarlo, ellos dijeron, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él le dijo, vosotros decís que lo soy. Y ellos empezaron a decir, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. Y según ellos entonces se estaban cimentando ya las pruebas contundentes que marcarían la condena de Jesús. Triste y lamentablemente, todo esto fue organizado por los líderes religiosos. ¿Qué les parece? Seguimos avanzando el capítulo 23. Lucas capítulo 23. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, lleváronle a Pilato, y comenzaron a acusarle, diciendo, a éste hemos hallado que pervierte la nación, y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el Rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a las gentes, ninguna culpa hallo en este hombre. Mas ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo de Galilea, preguntó
si el hombre era Galileo. Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, holgóse mucho, porque hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas, y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran porfía, mas Herodes en su corte le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa rica, y volvióle a enviar a Pilato. Y fueron hechos amigos entre sí, Pilato y Herodes en el mismo día, porque antes eran enemigos entre sí. Entonces Pilato, convocando los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este por hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Le soltaré, pues, castigado. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: Quita a éste y suéltanos a Barrabás, el cual había sido echado en la cárcel por una sedición hecha en la ciudad y una muerte. Y hablóles otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: Crucifícale, crucifícale. Y él les dijo la tercera vez: Pues ¿qué mal ha hecho éste? Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y una muerte, al cual habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a un Simón Cirineo, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dice: Hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Y llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muertos. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y se burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: A otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle, diciendo: ¿Ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo:
De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era la hora de sexta, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y aquí un varón llamado José, el cual era senador, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de la Judea, el cual también esperaba el reino de Dios. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitado, lo envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había sido puesto. Y era día de la víspera de la Pascua, y estaba para rayar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Bueno, tenemos entonces el capítulo 23, donde Jesús es entregado en manos de las leyes romanas. Y él se levantándose entonces toda esa muchedumbre, llevaron a Jesús frente a Pilato y comenzaron entonces a acusarle y a decirle a Pilato que él era un hombre que pervertía la nación y que prohibía dar tributo a César. Miren esto, cuando precisamente le hicieron esta pregunta y él manda a pedir una moneda y dice, bueno, ¿qué es lo que tiene esta moneda? César. Bueno, denle a César lo que es de César. Y aquí precisamente estaban acusando al Señor de que él prohibía dar tributo a César. Y él mismo se decía que era el Cristo, un rey. Y por aquí entonces donde se van a llevar ellos o se van a afianzar ellos para alcanzar la condenación de Cristo. Y cuando Pilato escucha estas acusaciones, él le dice a Jesús, le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él le dice, tú lo dices, es la respuesta del Señor. Fíjense, Pilato le dijo a los principales sacerdotes y a toda la gente que le estaba siguiendo, le dice, yo no hallo ningún delito en este hombre. Pero ellos porfiaban, ellos estaban instando a la condenación de Jesús y alborotaron al pueblo. Y le decía, mire, este hombre alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato escucha decir Galilea, él preguntó si este hombre era precisamente de ese lugar, de esta jurisdicción, porque entonces no le competía a él realizar un juicio. Y él, al saber que efectivamente era de Galilea, entonces entendió que era Herodes quien debía emitir juicio hacia Jesús. Y él pues lo remite a Herodes, que precisamente en esos días estaba también en Jerusalén. Y Herodes, cuando vio a Jesús, él se alegró muchísimo porque desde hacía tiempo, nos detalla Lucas, él deseaba ver a Jesús, porque era mucho lo que se escuchaba de él, de este personaje del Nazareno. Y él estaba ansioso porque él anhelaba ver a Jesús hacer alguna señal, hacer algún milagro. Deseaba con sus propios ojos
poder ver lo que tanto se escuchaba en la ciudad. Y él empezó a hacerle muchas preguntas. Herodes comenzó a proponerle muchas preguntas a Jesús, pero él nada le respondió. Y allí estaban los principales sacerdotes y los escribas que le acusaban de una manera tremenda. Entonces, cuando Herodes observó la actitud de Jesús, él, al igual que todos sus soldados, menospreciaron a Jesús. Miren esto, el deseo de este hombre del ver a Jesús solamente como para que le llenara su vista de algún espectáculo, alguna magia quizás que pretendía él ver. Y él, al ver la actitud de este humilde santo de Dios, del Cordero inmolado de Dios, que no abrió su boca, él lo humilló, lo menospreció, al igual que todos sus soldados. Y lo que hizo fue que lo vistió de una ropa espléndida y lo volvió a enviar entonces a que Pilato determinara el futuro de él. Y ese día se hicieron ellos amigos. Fíjense que estos son detalles muy importantes que nos da Lucas, que ningún otro evangelio nos los da. Ese día precisamente, Pilato y Herodes restablecieron su amistad porque ellos tenían problemas o tuvieron problemas entre sí. Y gracias a este juicio, ellos reconcilian entonces su amistad. Entonces, cuando le vuelve Jesús vestido de estas ropas reales, ¿verdad? A Pilato él convoca a todos los principales, a todos los sacerdotes y a todos los gobernadores del pueblo y le dice, miren, ustedes me han presentado a este hombre como que si él fuera un hombre que perturba al pueblo, pero yo lo he interrogado y delante de ustedes y yo no hallo nada en contra de este hombre, de esos delitos que ustedes están anunciando. Ni aun Herodes, que es el encargado por ser el Galileo, ha hallado algo de qué condenarlo, pues me lo regresó, yo lo envié a él y él lo regresó, así que él no es digno de morir. Así que lo voy a mandar a azotar, lo voy a mandar a castigar para que entonces ya él pueda estar libre. Lo soltaré, yo lo voy a castigar, pero lo voy a soltar. Y en esa festividad precisamente ellos acostumbraban soltar un preso en cada fiesta. Y toda la multitud que estaba allí reunida dio voces diciendo, fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Y él nos detalla sobre Barrabás, que Barrabás estaba en la cárcel por haber hecho una revuelta en la ciudad y por haber matado a un hombre. Y él les habló otra vez porque Pilato quería soltar a Jesús. Recordemos que hubo un acontecimiento muy particular con la mujer de Pilato y le había mandado a decir a Pilato que no tuviera nada que ver con este justo porque ella había padecido mucho acerca de él en sueños. Y esto le dio temor a Pilato y estaba tratando de ver cómo soltar a Jesús. Entonces él consideraba que al azotarlo, después de haberlo castigado, pues lo podía soltar y ya quedaba absuelto. Pero ellos empezaron a dar voces y a decir, crucifícale, crucifícale. Empezaron entonces a foguearse los ánimos y él les dijo por tercera vez, qué mal ha hecho este. No hay ningún delito que sea digno de muerte. No se ha hallado nada. Yo lo voy a castigar y lo voy a soltar ya. Pero ellos instaron, nos dice el Evangelio de Lucas, a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron. Y sin duda alguna, Pilato quedó en contra la pared, porque todo el pueblo había sido manipulado por esta élite religiosa para convencer al gobierno romano que arremetiera contra Jesús. Entonces Pilato sentenció precisamente que se hiciese lo que el pueblo pedía. Y ellos le soltaron. Él recibió entonces el pueblo a Barrabás, que había sido echado en la cárcel por haber matado, y lo entregó a la voluntad de ellos
a Jesucristo, tal cual el Señor se lo había dicho a sus discípulos: seré entregado por los ancianos, por los sacerdotes, y me escupirán, bueno, todo eso Jesucristo se lo había detallado a sus discípulos, solo que ellos no habían entendido. Una vez entonces que toma la determinación Pilato de hacer lo que el pueblo le había pedido, se lo llevaron y tomaron a cierto Simón de Cirene. Y este hombre venía del campo, y a él le pusieron encima esa cruz que llevaba tras Jesús. Recordemos que Jesús había sido lacerado, había sido golpeado, y le pidieron entonces a este hombre que cargase la cruz del Señor. Y había una gran multitud del pueblo y aquellas mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por Jesús. Recordemos que Lucas nos detalla de una cantidad de mujeres que servían en el ministerio de Jesús. Ellas fueron fieles en todo momento, no dejaron al Maestro. Pero Jesús, cuando las vio a ella llorar, lamentar, con aquel gran duelo, Él se vuelve a ellas y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús no rechaza la simpatía de las mujeres dolientes, pero dice que sus propios sufrimientos merecían más aquellas lágrimas. La referencia alude al terrible juicio que pronto caería sobre Jerusalén. Y aquí nos damos cuenta cuando el Señor dice: aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Saben por qué? Jesús cita este proverbio que sugiere de una manera la bendición que hay en aquellas mujeres que no tendrían hijos para ver padecer todas las situaciones que se acercarían sobre la faz de la tierra. Entonces comenzaron a decir a los montes, dice el Señor, comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Precisamente esta expresión tal cual la detalla el libro de Apocalipsis sobre aquellos que negaron al Hijo de Dios, aquellos que fueron incrédulos. Esta expresión que el Señor tocó en esta parte de su vida, la vamos a encontrar por boca de aquellos que no aceptaron el plan de salvación en el libro del Apocalipsis, cuando pedían que los montes cayeran sobre ellos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Entonces Jesús cita este proverbio que sugiere que si sus propios sufrimientos eran tan grandes, los sufrimientos de los judíos serán aún más intensos. Y llegaron entonces a otros dos allí que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron a ese lugar llamado de la calavera, y esa calavera proviene del latín calvaria, el nombre quizás denota el aspecto del lugar para la crucifixión. Llegaron allí, las víctimas eran desnudadas y sus ropas entregadas a los séquitos de la crucifixión. Allí comenzaron entonces y le decían al Señor, fíjense la manera en que estos malhechores, uno fue colocado a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y allí entonces repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte, cumpliéndose así lo dicho por el Salmo 22, 18. Y el pueblo estaban allí mirando, y aún los gobernantes se burlaban del Señor. Y decían ellos: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también se burlaban de ellos y le acercaban entonces ese vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y también hubo este escrito que se colocó en letras griegas, latinas y hebreas. Y esto
que lo detalla cada uno de los evangelios, es maravilloso, porque si ustedes notan la manera en que aparece el escrito en la parte superior de la cruz, nos detalla en los idiomas que dominaban en la época. Y allí este hermoso mensaje cuando dice, este es el rey de los judíos. Cada uno de los evangelios lo escribe de manera diferente, de manera particular. El mismo mensaje, pero si ustedes lo analizan, enfoca el foco con que cada evangelio se escribió. Y uno de los malhechores que estaban allí colgado precisamente le injuriaba a él, el mismo enemigo, minando allí, diciéndole, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Allí el enemigo metiendo la cuña para que no se llevara a cabo el plan perfecto de la salvación. Y aquel otro hombre, al escuchar, le reprendió y le dice, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Cuando él expresa esto, hermano, allí este ladrón reconoció a Jesús como Dios. ¿Cuántas veces estos ladrones habrían visto, escuchado de las grandes maravillas hechas por Jesucristo? Porque este ministerio de Jesús se difundió por todo Israel, aún los países vecinos. Y él reconoció al decirle, nosotros a la verdad estamos padeciendo lo que recibieron nuestros hechos, pero él ningún mal ha hecho. Y mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él es el rey de los judíos. Eso que se escribió en las distintas lenguas de la época para conocimiento de la humanidad, él lo aceptó. Y él entendió que precisamente el que estaba colgado allí en ese madero era el rey de los judíos y que vendría con su reino. Y por eso él le dice al Señor ya en su momento de agonía, acuérdate de mí cuando vengas en tus reinos. Y Jesús, al último, quizás el último suspirar de su vida, hasta allí estuvo salvando quizás al más vil pecador, cuando le dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y ese paraíso se refiere a ese estado de bendición que el Señor otorga a todos los que han aceptado su invitación. Qué manera el Señor, hasta el último momento, enfrentando al enemigo, arremetiendo contra él, poniendo en duda su identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, bueno, sálvate a ti mismo y nos salvas a nosotros. Cuando era ya como la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena. Todos estos acontecimientos dieron a entender la importancia de este sacrificio, pues el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y ya el Señor entonces clama a gran voz diciendo, en tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entonces expiró. Cuando ya el centurión vio lo que había acontecido, él dio gloria a Dios. Y le tocó confesar diciendo, este hombre era justo. Toda aquella multitud que estaban allí presentes al ver estos acontecimientos sobrenaturales, viendo esto, lo que había sucedido, empezaron a golpearse el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban desde lejos mirando todas estas cosas que había experimentado el divino maestro. Y había un gran varón que se llamaba José de Arimatea, y este hombre era de la ciudad de Judea y él era miembro del concilio y nos detalla Lucas que era un varón bueno y justo, y él también estaba esperando el reino de Dios, y él no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de lo que habían hecho estas personas.
Él, gracias a esa influencia que tenía, se acerca a Pilato y le pide que le entregue el cuerpo de Jesucristo. Y Pilato entonces le otorga esta petición y él lo manda a quitar de allí y envuelve el cuerpo del Mesías en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual nadie había puesto a nadie jamás. Estaba por estrenar este sepulcro, así como el pollino que nadie había montado jamás, así el Señor. Y era ese precisamente el día de la preparación y estaban ya para comenzar el día de reposo y todas las mujeres que habían venido con él desde Galilea, ellos le siguieron y vieron precisamente el sepulcro donde había puesto José el cuerpo del maestro. Con esto que sucede con José de Arimatea se cumple lo que dijo el profeta, que con los ricos fue en su muerte. Y vueltas entonces, ya conociendo el lugar donde habían puesto el cuerpo del Señor, se regresaron para ellas preparar estas especies aromáticas y estos ungüentos y descansaron, nos dice la palabra, el día de reposo conforme al mandamiento del Señor. Estos acontecimientos dejaron muy en claro que toda profecía en el Mesías se cumpliría. Seguimos avanzando hacia el último capítulo. Lucas capítulo 24. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuviesen ellas temor, y bajasen el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía como locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pedro levantándose, corrió al sepulcro, y como miró dentro, vio solo los lienzos echados, y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo, hablando entre sí, y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó, e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados, para que no le conociesen, y díjoles: ¿Qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando, y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: Tú solo peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo,
vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y aconteció, estando sentados con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió, y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Y entre tanto que ellos hablaban esas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice: ¿Por qué estáis turbados, y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún ellos de gozo, y maravillados, díjoles: ¿Tenéis algo aquí para comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado, y un panal de miel, y él tomó, y comió delante de ellos, y él les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras, y díjoles: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se fue de ellos, y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bueno, después de este sacrificio perfecto hecho por nuestro amado Dios, acontece que los 3 días transcurren y lo que había dicho el Señor se cumple a plenitud. Él ha resucitado el primer día de la semana, muy de mañana, nos detalla Lucas, vinieron las mujeres al sepulcro, trayendo, ¿verdad?, esas especies aromáticas para embalsamar al maestro, y quizás ellas llenas de esperanza que era, bueno, un gran profeta, ya muerto, hay que prepararlo. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Será que no habían entendido ellas lo que el Señor les había anunciado? Es posible que no les había acontecido ese conocimiento, y ellas se preparan
y llegan muy de mañana al sepulcro todas estas mujeres y se encontraron que esa piedra que colocan frente al sepulcro estaba removida y entraron para hallar el cuerpo de Jesús y así poder usar estas especies aromáticas. Y resulta que quedaron totalmente sorprendidas porque no encontraron el cuerpo del maestro, pero estaban allí junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, los ángeles del Señor, y ellas tuvieron tanto temor que bajaron el rostro en tierra y le dijeron, estos varones, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y les hace referencia, acordaos de lo que Él les habló estando aún en Galilea. Acuérdense lo que Él les había anunciado. Cuando Él les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Y entonces ellas recordaron precisamente estas palabras que el Señor les había anunciado. Ellas volvieron entonces del sepulcro y le dieron estas nuevas a los 11. A todos los que estaban en el entorno de Jesucristo les anunciaron que no estaba el cuerpo del Maestro. Y estaba entonces allí María Magdalena y Juana, quien era también, y también estaba María, madre de Jacobo, y todas ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y hay que resaltar la manera tan organizada de las mujeres. Ellas fueron las primeras que vieron al Maestro después de haber resucitado. Ellas fueron las que se dieron cuenta al acercarse muy temprano al sepulcro, preparadas ya con las especies aromáticas. Mientras que los discípulos estaban escondidos, atemorizados, las mujeres estaban allí diligentemente. ¡Qué eficiencia de estas gran siervas de Dios! Que no solamente ayudaron al Maestro con sus bienes, sino con sus manos. ¡Qué disposición! ¡Qué manera! ¡Cuánto bien, verdad! Estas mujeres de fe. Y cuando ellas anunciaban todas estas palabras que le habían anunciado los ángeles, ellos les parecía que ellas hablaban incoherencia, que eran locuras. Ellos no creían nada de esto. Pero Pedro entonces, al escuchar el testimonio de estas mujeres, se levanta y va al sepulcro, y cuando miró, se encontró con los lienzos solos, y él se fue maravillado de lo que él había visto. Y aquí hay un paréntesis más extenso porque Lucas solamente detalla más sobre este acontecimiento. Marcos solamente lo señala. Bueno, aunque han habido unos que dijeron que lo habían visto en el camino. Y entonces Lucas detalla más sobre el camino a Emaús. Porque habían dos de sus discípulos, dos de ellos, no de los 11 discípulos, sino de los que seguían en el círculo a Jesús. Y ellos iban ese mismo día, ese mismo primero día de la semana, caminando hacia una aldea llamada Emaús, que estaba allí, nos dice Lucas, que como unos 60 estadios de Jerusalén. Entonces, ahí nos dice que estaba este hombre llamado Cleofas, y él iban hablando entre sí, este par de hombres iban hablando de todos los sucesos que habían acontecido en torno a Jerusalén. Y mientras ellos estaban hablando sobre esto y discutían entre sí, el mismo Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos. Pero los ojos de ellos, nos revela el Evangelio, que estaba velados para que no le conociesen. Entonces, Lucas identifica a uno de estos hombres como Cleofas, que era seguidor de Jesús. No era del grupo de los 12, pero era seguidor de Jesús. Y estos hombres habían estado como cegados, quizás por la desesperación o por intervención divina. Lo cierto del caso es que Jesucristo está con ellos caminando y les pregunta, ¿y qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis?
¿Y por qué estáis tristes? Y ellos le respondieron. Aquel hombre llamado Cleofas le respondió, ¿eres tú el único forastero extranjero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y el Señor le dice, como que no sabe nada, ¿qué cosas? Y ellos entonces le dicen, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, aunque todavía ellos estaban percibiendo a Jesús como profeta. Su esperanza mesiánica han sido aplastados por la crucifixión precisamente. Entonces el Señor, cuando lo escucha, detalla, Cleofas le detalla cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros estábamos esperando que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora pues, además de todas estas cosas que han sucedido en el tercer día, que esto ya pasó, nos ha sorprendido que una de nuestras mujeres entre nosotros nos han dicho que fueron al sepulcro y que no habían hallado el cuerpo de él, sino que ellos habían visto visión de ángeles que le habían dicho que él estaba vivo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, haciéndole referencia a Pedro y a Juan, que habían ido, y ellos se encontraron así como los ángeles le habían dicho a las mujeres. Y entonces Jesús les dice, oh, insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. La torpeza intelectual e insensatez procedía de la falta en reconocer que las sagradas escrituras habían anticipado la necesidad de los sufrimientos del Mesías. Entonces, nos damos cuenta cómo el Señor a ellos les habla y les recuerda, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria. Y el Señor comenzó a enseñarles desde Moisés y siguieron todos los profetas delante de ellos y declarábale todas las escrituras lo que decían de Jesucristo, hasta que ellos llegaron a la aldea donde iban, que era Emaús, y Jesús hizo como que si él iba a seguir un poco más lejos, y ellos le obligaron a que se quedara y le dijeron, Señor, quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Y ellos comenzaron entonces, insistieron para que el maestro se quedase con ellos. Y estando Jesús sentado con ellos allí en la mesa, él tomó el pan y bendijo el pan y lo partió y lo dio. La manera como Jesús partió el pan les reveló la identidad de Jesús, y la percepción que tuvieron de Jesús fue más allá de la mera identificación de su físico. Fíjense cómo el Señor, después que les da el pan, fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, pero él desapareció allí en su plena vista. Y ellos se empezaron a decir el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Qué manera, ¿verdad? Qué testimonio. Y ese ardor en el corazón, ¿cuántos no han sentido la presencia de Dios latir en su corazón con ese ardor, con ese fuego que llena la vida de sus seguidores de la presencia del Señor? Y entonces ellos se levantaron en esa misma hora y volvieron a Jerusalén y se encontraron que estaban allí los 11 discípulos reunidos y todos los que estaban con ellos. Y habían entonces el testimonio que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y apareció a Simón. Y ellos comenzaron a contar todas estas cosas que le habían sucedido en el camino y cómo el Señor, después de haber partido el pan, ellos se le reconocieron. Mientras ellos estaban hablando de todos estos sucesos maravillosos, pues la esperanza renace en el corazón de sus discípulos, Jesús está en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Lo maravilloso que el Señor otorga a sus discípulos, esa paz que el mundo no da. Y todos se espantaron y se atemorizaron y pensaban que estaban viendo espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué os turbáis?
¿Por qué vienen a vosotros estos pensamientos? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué están agitados? ¿Por qué hay ese trastorno? ¿Por qué están tan confundidos? Y comienza el Señor: mirad mis manos y mis pies, que yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando él comenzó a decir esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, ellos estaban tan maravillados, le dice el Señor: ¿tenéis algo de comer? Como para que vean, un fantasma no come y yo voy a comer. Y ellos le dieron entonces una parte de un pez asado y un panal de miel. Miren este manjar que el Señor prueba. Fíjense cómo el Señor les da la confianza. Esta aparición le daba la naturaleza tangible del cuerpo resucitado del Señor. Y el Cristo resucitado tenía carne y hueso, por lo que no era un espíritu, un fantasma o un ser vaporoso. Podría incluso comer un pedazo de pescado asado. Entonces nos damos cuenta cómo anteriormente los discípulos habían sido incapaces de comprender las enseñanzas de la Escritura sobre la crucifixión y la resurrección de Jesús. Ahora Él es capaz de interpretarles esas enseñanzas a la luz de los acontecimientos que prueban su consumación. Entonces las Escrituras no solamente profetizan la muerte y la resurrección del Mesías, sino que también decretan que el mensaje de la redención debe ser ofrecido a todas las naciones. El Señor comienza a decirle: esto que ustedes están viendo ahora son las palabras que yo les hablé aún estando con ustedes, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así el Señor entonces divide lo que se conocería como los libros del Señor: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y entonces, a través de la sabiduría divina, le abre el entendimiento para que ellos pudiesen comprender las Escrituras. Y qué necesario es que el Señor nos dé ese entendimiento para poder entenderlas. Y así les dijo: escrito, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y por supuesto, la demanda es predicar en el nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. Por supuesto, comenzando desde casa, desde Jerusalén, porque ustedes son testigos de todas estas cosas. Y está la promesa que el Señor cumple. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Maravillosa promesa, maravillosa verdad cumplida en los seguidores de Jesús. Y entonces el Señor los sacó fuera hasta Betania, y alzando el Señor sus manos, los bendijo. Los discípulos del Señor se quedaron con la paz del Señor y esa bendición suprema. Y aconteció entonces que el Señor, una vez que los bendice, se separa de ellos y fue elevado al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se quedaron en Jerusalén con grande gozo, sabiendo que las promesas del Señor ya tenían cumplimiento, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Señor. Un capítulo maravilloso y maravilloso final, pero no queda allí. Más detalles nos da Lucas en Hechos de los Apóstoles. Así que maravillosas las verdades reveladas a la humanidad y que están allí como testimonio fiel de que nuestra fe radica precisamente en la resurrección de nuestro amado Salvador. No está muerto, no quedó en el sepulcro, no hay un cadáver que nos derrumbe la fe en que Él vive y reina y está precisamente a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, porque precisamente nos quiere en sus moradas eternas. Vamos a tener la oración de cierre.
Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Perdona, Señor, nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a confiar y a creer en ti. Padre, gracias por cada hermano que ha estado conectado con nosotros desde los distintos países, Señor. Bendice y guarda a la hermandad radial que están día a día leyendo tu palabra. Los niños, Señor, los jóvenes, así como los adultos y los ancianos delante de ti están, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hagas una obra especial en cada uno de los oyentes, Señor. Te presentamos los enfermos, Señor, están delante de ti. Cuánto necesitamos ese poder sanador. Señor, si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. Ayúdanos cada día a entregar nuestra fe, confianza a ti, Señor. Ten misericordia, te seguimos presentando la salud del apóstol Cecilio, la recuperación de nuestra hermana Berenice Arias, Señor. Te presentamos la salud de Lauri, de Nathan, de Natanael. Están delante de ti, Señor. Seguimos confiando que para ti no hay nada imposible, Señor. Los hermanos que están esperando el resultado de una biopsia está en tus manos, Señor. Tú tienes el control. Ten compasión. Te presentamos a Alan, te presentamos a José Elías, Señor. Ten misericordia por amor de tu nombre, nuestra hermana Raquel López, de nuestra familia, Señor, que necesitan de ti ese poder que sana, que salva y que liberta. Muchos heridos por el pecado, Señor, la lepra del pecado, pero por amor a ti, Señor, tú has prometido traerlos antes que sea demasiado tarde, Señor. Confiamos en tus promesas que son fieles, Señor. Te presentamos a este jovencito Sabdi Canul. Padre, haz una obra especial como solo tú sabes hacerlo. Tú eres misericordioso, Señor. Si nosotros siendo malos nos compadecemos del dolor de nuestros hermanos, cuánto tú, Señor, que conoces cada célula que recorre su cuerpo, que conoces cada pensamiento, cada dolor, están en tus manos, Señor. Ayúdanos a seguir viendo milagros, porque tú no te cansas de amar, tú no te cansas de sanar, tú no te cansas de restaurar, Señor. Ten misericordia por amor de tu nombre. Concédenos la petición de seguir viendo obras maravillosas hechas por el dedo de Dios. No nos abandones, Padre, te necesitamos. Ten compasión de estos países que están pasando dificultades. Israel, el Oriente, Señor, el Medio Oriente, Panamá y cuántos países que están pasando por tribulación. Que esto sea motivo para afirmarnos cada día más en ti, reconociendo y sabiendo que tu venida está cerca, Señor. Ayúdanos a estar preparados para el encuentro contigo, Señor. Ten misericordia y no nos abandones. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.